Hola, queridos amigos. Bueno, ya estamos aquí para poder empezar a conectarnos con el trabajo que vamos a vivir juntos este fin de semana, la terapia transpersonal. ¿Cómo es? ¿Qué es la terapia transpersonal? ¿Para qué es? Justamente es que quiero hablar de que todos nosotros somos energía, todo lo que existe es energía que tiene una forma y tiene una forma consciente. Por eso está preparado para tener una función. Ese es un ejemplo, somos nosotros mismos, cómo nosotros estamos compuestos. Por ejemplo, en esto que vemos aquí adelante, estamos compuestos por diferentes niveles de conciencia que son el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Decimos así en general que son cuatro cuerpos en general. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos también que comprender que cuando nosotros estamos dentro de lo que son los tres cuerpos físicos, estamos todas solamente en un nivel de conciencia que nos tenemos una idea, una conciencia que solamente somos eso, que somos una persona que tiene un nombre y también tener un oficio, algo que hace en la vida, pero no se desconecta, no está todo, no estamos conectados. También que somos un cuerpo espiritual, es decir, que va más allá de estos cuerpos. Es decir, si nosotros no tenemos la inquietud de saber cómo somos, entonces ahí se abre un autoconocimiento de que ya vemos que a medida que vamos trabajando estos cuerpos que son del yo inferior, del ego, de la personalidad, y la vamos integrando, lo vamos integrando entre ellos, entonces empieza ya a concientizar en uno que hay algo más allá, que es el cuerpo espiritual, que también está distribuido en diferentes niveles de conciencia muy altos. Entonces ahí en ese punto en que trasciendo desde ese cuerpo, de los cuerpos del yo inferior, porque están integrados, que eso es lo que es necesario, entonces ya voy hacia una vida, digamos, transpersonal, a una conciencia que va más allá de la persona, que eso significa transpersonal. Ahí, en ese estado, entramos en otra forma de vida, entramos en un contacto con nosotros mismos, con el entorno y el universo, en un estado, digamos, de una conciencia que diríamos una supraconciencia. Es mucho más de un nivel alto, de un nivel energético muy alto, pero que se manifiesta igual desde el cuerpo físico en un estado de armonía, de compasión, de alegría y de comprender al otro, de estar siempre aquí, por ejemplo, lo que vemos, aquí vemos como la persona está, nosotros estamos compuestos, que lo que nosotros no tenemos esa conciencia por ahí de que vamos más allá de ese cuerpo físico, que es la figura que está todo en blanco, y luego hacia alrededor de él se distribuyen otros cuerpos sensibles, muy leves, que no se ven, pero los vivimos. El cuerpo etérico es el primero que va justo al lado, como una sombra del cuerpo físico, que es el que da la vitalidad. También se lo llamó antiguamente el cuerpo vital. Luego arriba más se expande otro cuerpo que es el emocional, que tiene una mayor dimensión y es mucho más sensible que el anterior. O sea que vamos ganando más conciencia y energía. Y después del cuerpo emocional, el cuerpo mental, que es el que está en amarillo, por ejemplo, el que ya pasa más allá. Pero todo esto está rodeado y está contenido en lo que es el cuerpo espiritual, que es una dimensión muy alta, ya que va a unirse a lo que es el todo. Pertenece al gran espíritu, a Dios o a la unidad o el todo, como se dice cuando vemos que es el universo total, en el cual nosotros estamos incluidos desde este lugar de la forma de ser una persona que tiene la posibilidad de lograr recordar quién es decir, el despertar. ¿Y eso cómo lo vivimos?
¿para qué nos encontramos con esta pregunta? ¿Qué es el cuerpo transpersonal o la terapia transpersonal, perdón? Porque nosotros vamos pudiendo hacer un proceso que está manifestándose con este esquema que es la forma, el método que utilizamos para que la persona vaya teniendo cada vez más conciencia y vaya entrando más a esas dimensiones que hemos mostrado recién. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el principio que vemos que tenemos un comienzo de la curva, que le llamamos así la curva, todo el proceso de esa sesión, es estoy en una conciencia de identidad egoica, la conciencia del ego del que soy yo, Ercilia. Y luego, a medida que vamos estimulando con la música y la danza, que eso es lo importante, que son los elementos que vamos invitando para vivir en esa sesión cada vez más conciencia. En esta zona del ascenso de la curva, que responde al desarrollo y a la integración de la conciencia egoica, entonces utilizamos danzas que nos den autoafirmación. Danza de tierra especialmente, de sentir conciencia corporal, que ese es el propósito, con ritmo, con arraigo, las danzas con arraigo en tierra, y cada vez me siento con mayor conciencia de mí misma como persona y también sintiendo también la conciencia de todo el campo que yo abarco, que es un campo electromagnético, es más amplio que mi tamaño de persona. Y entonces desde ahí, cuando voy bajando y estimulando con la música y las danzas que indicamos, bajando para entrar en esos cuerpos sensibles, lo que dije antes, ese cuerpo que rodea el cuerpo físico, sobre todo el sensible, que por eso le llamamos a esta parte una zona de sensibilización. Aquí interviene el sistema nervioso, por supuesto, que siempre está dándonos información y recibiendo de lo que sentimos. En la primera parte, ese es el que estamos diciendo que son de los cuerpos del sistema nervioso, tanto del simpático, la primera parte, que da la invitación a la acción, al movimiento y viviéndolo para afuera, cómo me comunico en mí misma hacia los demás y también buscando eso. En cambio, cuando voy hacia el otro lugar de la sensibilización, ya la estimulación es el trabajo del sistema nervioso, del parasimpático, porque entramos en músicas que nos relajan, que nos dan cada vez más sensibilización en todo nuestro cuerpo y en la sensación, sensopercepción, y vamos profundizando a través de danzas cada vez más, de manera que cada vez yo puedo tener una sensación de que casi no siento mi cuerpo, más bien lo siento muy leve, muy tierno y muy ahí amoroso, porque intervienen muchas vivencias, van a despertar diferentes hormonas que me van a dar más otro nivel de conciencia. Luego bajo más hasta el final de la curva y ahí en ese lugar ya estamos todos juntos en una forma, digamos, de recogimiento donde se produce sobre todo que el ego se va disolviendo o se disuelve en uno por estados de regresión que llegamos a tener. Es el lugar de la mayor posibilidad de sanación. Todo lo que vivimos generalmente con sufrimiento, por ahí empieza a tener una conciencia de que eso está también superándose con el amor, con la vivencia de amor, de sentirse parte del todo y de sentirse amado. También hay estados de trance, que es cuando ya pierdo más conciencia corporal, entro en otra dimensión, y también ese estado de fusión, donde me siento unido al todo. Así es que esta zona es la más importante para llegar a una vivencia transpersonal, para después seguir saliendo a través de la activación de la conciencia poco a poco, con la música y el movimiento lento, levantándose más la música y el ritmo, y entramos a el que llamamos el despertar. Porque toda esta zona es cuando empiezo a despertarme físicamente, como a la mañana, pero me siento diferente. Por eso le llamo el despertar de algo que yo estaba viviendo antes como que era eso, pero ahora siento que soy el yo soy.
como se llama así, el gran espíritu o el estado del ser superior. También podemos decir que es el estado del alma, aunque también en la zona de sensibilización ya interviene ese estado del alma, que se manifiesta a través del cuerpo, de los movimientos y de las hormonas. Llegamos por fin a ver que nosotros podemos conectarnos lo que somos realmente, donde nos movemos y sentimos, que es el ser. También lo que hay en nuestro cuerpo físico, justamente que se moviliza con todos los estímulos de la sesión, de la danza y de la música, depende también de lo que vamos buscando como lo que más buscamos como mayor, eh, buscamos mayor estímulo para entrar en algún arquetipo que necesitamos conectarnos, que hemos olvidado. Por eso todas las danzas nos despiertan arquetipos que a lo mejor no están todos desarrollados. Entonces ahí intervienen los chakras, que son vórtices energéticos que están todos enfrente de la columna, que digamos de la médula espinal, y que se colocan desde arriba hacia hasta la coronilla en diferentes funciones. Son diferentes vórtices que cada uno tiene su función. Así vemos que acá tenemos el chakra raíz, el básico, que nos da la fuerza para saber que tenemos capacidad para tener lo que necesitamos para sobrevivir. Por eso yo busco tener comida, una casa, una cama y tener luz y tener principalmente eso, trabajo, por ejemplo, y dinero. Entonces después el siguiente chakra, que se llama chakra sacro, ese está conectado con la energía sexual y también con las emociones. Por eso también acá se abarca el cuerpo emocional. Por eso ese nos despierta el deseo de lo que yo necesito para estar bien y me comunico con el entorno. También disfruto de la vida, siento el sabor de la vida y la comunicación, cómo me relaciono con la energía sexual frente a la vida y a los demás. Luego seguimos con la zona del plexo solar, que está debajo de las costillas, ahí arriba del ombligo. Ese es el centro del chakra del poder interior. ¿Por qué se dice así? Porque ese me da la fuerza y la conciencia de que yo puedo, que tengo poder que facilita producir lo que yo necesito, crear proyectos, también me ayuda a manifestarme hacia afuera en estado de eh, cooperación, de comprensión y con emociones así de poder relacionarme bien con los demás. Le llaman plexo solar porque ahí hay un sol manifestado por un ganglio que es del sistema nervioso. Ahora, cuando atravesamos esta secuencia de los chakras, tres chakras inferiores, pasamos al corazón. Pasamos ya a entrar en el cuerpo espiritual, porque el corazón es la fuerza más grande que tenemos y es la que despierta el amor. Por eso es el yo amo, la ternura, la comprensión, también la compasión, es decir, comprender lo que pasa y sin tener envidia ni tampoco lástima de nadie. Y luego seguimos al chakra de la garganta, del habla. Se le llama el poder creador porque ahí creo con la palabra. Y eso es muy importante, como somos co-creadores, con la palabra yo voy a transmitir lo que realmente necesito para crear, por eso se dice yo hablo, pero cuando está todavía hay algún chakra de abajo o ese está medio desorientado lejos o está disminuida la energía, ese ya no puedo crear realmente lo que es el bien para todo lo que es la creación, para el amor, para lo que sirve para todos. Cuando pasamos de la garganta, llegamos al tercer ojo, que es donde está la glándula pineal, y que esa es la que me facilita ver, también visualizar más allá. Y entonces yo comprendo, entiendo lo que hay, lo que pasa, y también tengo una visión
para, como comprendo lo que viene, lo que sucederá, entonces la intuición. Y desde ahí ya llego a la corona, al centro corona, es el que está conectado directamente con la fuente y que de ahí recibimos información cuando estamos todos con estos chakras unificados. Ahí estamos en contacto con el yo soy o el ser superior. Y él está conectado con la fuente. Desde ahí recibimos información. Por eso que lo importante que es cuando nosotros danzamos, que vamos entrando en diferentes dimensiones y vamos pasando por todos estos cambios, depende también del propósito de esa sesión, se va a establecer más energía en alguno de ellos y eso es ya la vivencia transpersonal, que cómo nos llega. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en esta que está la imagen de abajo de color violeta. Esa sería yo, tú o alguno de mis amigos, ustedes, en ese estado de persona, de personalidad, pero que empieza a buscarse a sí mismo y a descubrirse, entonces ya pasa a otro nivel más alto, que es el ser crístico, y desde ahí el ser crístico pasa a una mayor dimensión, alta dimensión, que ya directamente es la conexión con el ser y con la totalidad, con el todo, lo que es el gran, digamos, la unidad, Dios, todo como lo quieran llamar, es donde estamos todos y pues, todos somos fractales de ello, por eso estamos recibiendo fractales en ese descenso que hicimos al principio para venir a la Tierra, pero trayendo toda esa energía que ya tenemos sabiduría, amor, compasión, pero el plan es que nosotros nos olvidemos para poder desarrollarnos más todavía desde nosotros mismos y entrar en este camino de la ascensión nuevamente, volver al origen o volver a casa. Eso lo más o menos veremos durante las vivencias que hagamos este fin de semana y así cada uno pueda llegar a tener más conciencia de sí mismo. Eso es lo más importante, llegar a abrir la conciencia. A través de la vida nosotros pasamos por diferentes estados de emociones y pensamientos, pero todo es para crear más conciencia. Bueno, me alegro de haber pasado este vídeo para que lo vayan mirando, así después podemos compartirlo en el Zoom que haremos el viernes a la noche. Hasta pronto y gracias por todo.